Hola mis queridos hermanos, espero se encuentren muy bien. Gracias al Señor por un día más que nos da para poder escuchar su palabra nuevamente. Y como bien ya saben, vamos a seguir entonces con nuestra serie de Primera de Juan. Vamos a ir hoy al capítulo número 4 y vamos a estar entonces tratando el versículo número 1 al número 6. Acá hay muchas cosas que quisiera compartirles, de pronto el tiempo no nos va a dar, pero espero que sea de provecho y edificación, como siempre la palabra del Señor es de provecho y edificación. Primeramente quiero invitarlos entonces a que oremos. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias Señor por permitirnos reunirnos aún en la distancia, el estar en un solo sentir, Señor, el tener una mente en este momento y el estar dispuesto, Señor, a escuchar lo que tú nos tienes que decir. Ayúdanos, Señor, a escuchar más allá de mi voz, de mis palabras, tu palabra preciosa y perfecta, para que podamos ser benditos, para que podamos ser bendecidos, Señor, más allá de lo que aún somos en Cristo Jesús, porque por Cristo seguimos creciendo y seguimos conformándonos a Él. Así que Señor, guíanos en esta mañana, ayúdanos a poder analizar estos textos y a poder meditar tu preciosa palabra. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a comenzar, vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 al 6. Quiero, hermanos, entonces que abran sus Biblias si no las han abierto y que podamos leer la preciosa palabra de Dios para que nos sea de provecho hoy. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El enemigo, hermanos, pretende estorbarnos en todos los propósitos que tenemos en esta vida. Y uno de ellos, como lo veíamos en el sermón anterior, era el amarnos unos a otros. Ahora, el mundo, Satanás, la propia carne, como Juan ya nos lo había expuesto anteriormente en esta epístola, pretende impulsarnos siempre a caer, a hacer lo malo, a ir en contra de Dios, a no cumplir los requisitos, los parámetros, los mandatos que el Señor nos ha mandado. Ahí es donde Juan dice, Cristo es nuestro abogado. Cristo intercede por nosotros, Cristo es la propiciación de nuestros pecados y en Cristo debemos tener la fortaleza para levantarnos y para seguir avanzando. Sin embargo, en esta vida no solamente luchamos una vez, sino hay diversas y miles de luchas que tenemos que experimentar día a día. Y una de ellas, hermanos, es aquellos que se hacen pasar por nuestros amigos, nuestros hermanos, pero que en realidad lo que terminan haciendo es destruyéndonos, llevándonos por el camino que no es. Y nosotros a veces nos dejamos llevar, confiando plenamente en que porque dice que es un hermano, entonces nosotros nos vamos detrás de él. Y eso es precisamente lo que le estaba pasando a los creyentes allá en donde estaban viviendo, en donde estaban siendo seducidos, allá que salieron de su ciudad, que estaban lejos, y había una situación particular de la que ya hemos hablado, y es de un grupo de hombres de unas filosofías que se estaban presentando, que enseñaban ciertas cosas que eran en contra de lo que es el Evangelio. Y una de esas, hermanos, es que negaban la humanidad de Cristo. Ahora, recuerden que cuando Juan escribe, la iglesia se está expandiendo aún,
Está tomando esa forma que hoy día nosotros la podemos ver un poco más clara a la luz de cómo está la iglesia alrededor del mundo. Pero en ese momento todavía estaba en ese proceso de expansión. Así que como estaba creciendo, como se estaban estableciendo muchas de las herejías, hermanos, y muchos de los problemas y errores doctrinales que encontramos hoy en el siglo XXI no estaban allá en el siglo I. Pero aquí en Juan se va a cumplir algo que ya el Señor Jesús había avisado, y era que vendrían muchos falsos profetas en nombre de Él. Para ellos en ese momento era un tiempo tal vez de preparación, porque aún no los veían, pero en el tiempo en el que la epístola de Juan es escrita, ya hay muchos de ellos. Por supuesto, hoy hay miles y millones de sectas, de filosofías, de diferentes religiones que quieren engañar y quieren llevarnos a otro evangelio que no es el de Cristo. Así que aquí Juan les va a escribir sobre un punto particular, y era el problema que tenían con el gnosticismo, o con Cerinto, que era uno de los maestros del gnosticismo, y era que negaban la humanidad de Cristo. Así que cuando nosotros leemos estos textos, miren lo que el versículo 2 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que ese espíritu que mora en el creyente, ese espíritu que nos ha sido dado, es el espíritu que nos va a llevar, hermanos, a discernir la verdad del error. Nuevamente, como lo he enfatizado, los absolutos de Juan. Entonces, acá vamos a hablar de los de Dios y los antidios. O sea, los que están con Cristo y los anticristos. Los que están en la verdad y los que están en el error. Acá vamos a ver otra vez. Y como la vez pasada voy a hacerles nuevamente una pregunta. ¿En qué punto estamos? ¿En qué posición estamos? ¿Estamos a un lado o estamos al otro? O como algunos dicen, estamos neutros, que estaríamos peor. Pero o estamos con el Señor o estamos sin el Señor. No hay un punto medio para Juan. No hay un punto medio para la palabra de Dios. Así que, ¿cómo entonces nosotros podemos determinar quién es verdadero y quién no? ¿Quién profesa algo y es lo contrario? Pues a través del Espíritu. Así que el versículo número 1 dice: amados, recuerden ese tono paternal de Juan, hablándole a sus hijitos, a las ovejas, a los creyentes, a la iglesia. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Interesante, hermanos, que en este versículo particular la palabra espíritu tiene relación con mente, con carácter, con esencia. Entonces, cuando dice probar los espíritus, es prueben si esa persona es de Dios o del diablo. Entonces, probar el espíritu es la esencia de él, de dónde viene, cuál es su carácter. Entonces, acá no está hablando del espíritu como lo inmaterial o como el espíritu de Dios. No, está haciendo referencia a nuestros pensamientos, al carácter de una persona. Entonces dice: amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo pensamiento, no creáis a toda personalidad que viene y se presenta y dice una cosa u otra. Entonces, no creáis a esas ideas. Es más o menos el sentido de lo que Juan está tratando de decir aquí. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo se prueba un espíritu, hermanos? ¿Con una máquina? ¿Con un control especial donde podemos mirar si el espíritu es de Dios o no? Pues aquí Juan nos lo va a decir. La palabra probar es demostrar, es examinar. Y creo que la palabra que me parece más interesante para identificar qué significa probar es pesar. Porque resulta, hermanos, que en los tiempos de que Juan está escribiendo esto, la manera en que se hacían las transacciones eran a través de monedas. Y esas monedas principalmente eran de oro o de plata. Entonces, ¿qué pasaba? Que la moneda tenía su volumen, digámoslo así. Ya uno la podía reconocer si era de oro o era de plata, también con sus distintivos particulares. Pero habían unas personas que eran sagaces
y empezaban a raspar las monedas para quitarles el oro y la plata. Entonces, a simple vista, parecía una moneda y entonces se pagaba por el valor que se estaba pidiendo dependiendo del producto. Pero ellos lo que hacían era raspar las monedas y le quitaban el mayor oro posible y la mayor plata, aunque seguía teniendo la misma capacidad, pero el grosor probablemente había disminuido, y hacían más monedas. Y entonces así empezaron a hacer trampas y empezar a estafar a las personas. Entonces, ¿qué empezó? ¿Cuál fue la medida que se empezó a tomar? Pesar las monedas. Entonces, por eso nosotros en las escrituras podemos encontrar que se pesaban las monedas. Entonces, se pesaban cuántos gramos de oro, por ejemplo, se tenía, cuánto de plata. Entonces, no se pagaba por la cantidad de monedas, sino se pagaba por el peso que tenía cada una de esas monedas. Y esa palabra pesar, esa palabra examinar que se está utilizando aquí, es la que Juan quiere que nosotros tengamos cuando escuchemos espíritus para saber si son de Dios. Y cuando escuchemos espíritus no me refiero a escuchar espíritus literalmente, sino me refiero a escuchar enseñanzas, ideas, pensamientos. A eso es lo que Juan está haciendo referencia aquí. Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien hablar, pésenlo, porque parece tal vez que sea una moneda de oro, pero tal vez está raspada. Tal vez en realidad no es lo que dice ser. Y eso es lo que Juan entonces está tratando de advertirnos. Así que en primer lugar, hermanos, aquí y de lo que hoy vamos a estar hablando es precisamente de esa advertencia. Prueben los espíritus. Y así he titulado mi enseñanza. Probad los espíritus. Y eso es lo que vamos a ver. Cómo se prueban los espíritus y por qué hay que probar los espíritus. En primer lugar, entonces, nos advierte Juan que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Eso quiere decir que hay unos que dicen ser de Dios, pero no lo son. Y por eso entonces tenemos que analizar, tenemos que examinar, tenemos que pesar. El Espíritu Santo mora en el creyente y Él nos ayuda a discernir. Versículo 1, la segunda parte dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos falsos profetas, hermanos, querían ser escuchados. Y este problema empezó a desarrollarse cada vez más dentro de las iglesias. Así que mis hermanos, los falsos profetas están allí. Están tratando de meterse en las iglesias, de ser escuchados. Y esto es lo que querían todos esos falsos maestros. Y en la vida de estos creyentes a los cuales Juan les está escribiendo, estaba pasando esto. Se estaban metiendo, estaban diciendo, sí, somos hijos de Dios, somos hermanos, somos familia, pero Cristo no ha venido en carne. Ahora, esto probablemente suena un poco extraño para nosotros en la actualidad, porque hay tantas cosas, como les decía al principio, tantas mentiras, tantas herejías, que, que hablen de esto, pues a veces no es tan familiar. Sin embargo, en los tiempos de Juan, era el punto particular, era el punto donde se podía detectar la mayoría de falsos maestros, porque era lo que crecía y aumentaba. La mayoría de todos estos hombres, de todos estos gnósticos, estaban allí infiltrándose en la iglesia. Y por eso un punto particular por medio del cual se podían detectar era por lo que dice el versículo 2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso es. O sea, aquellos que confesaban eso, y muchos tal vez les podían preguntar y ellos, no, pienso que no es así. Entonces ahí ya se detectaba, ahí ya se pesaba si la moneda era verdadera o era falsa, si tenía el peso real o simplemente aparentaba serlo. Y así era como entonces ellos podían llegar a analizar quién era y quién no era. Esta prueba entonces se realizaba por medio de una confesión. Aquel que confiesa abiertamente a Jesucristo como divino y humano, que ha venido en la carne, que es el Hijo de Dios, este en realidad es de Dios. Porque este texto, hermanos, de ha venido en la carne, tiene una composición muy interesante, porque no solamente está diciendo que Cristo en un momento se encarnó y que crean eso, no,
sino que es el hombre actualmente, o es el Dios hombre por toda la eternidad. O sea que aún en este momento en el que él está escribiendo y hoy, Jesucristo es Dios hombre. Eso es lo que está tratando de decir el texto, eso es lo que Juan está tratando de decir allí cuando dicen esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, está haciendo referencia a su divinidad, pero por supuesto también a su humanidad. Quisiera que viéramos un texto, pero permítame lo busco primero. Sí, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Primera de Corintios 12, 3. Pablo dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces noten que Pablo también está haciendo esta referencia, que la única forma en que conozcamos quién es creyente y quién no es creyente es a través de la confesión también. Pero ¿en torno a quiénes? En torno a quienes vienen aparentando ser de Dios y en realidad no lo son. En el sermón anterior hablábamos del amor, pero el amor nos lleva a examinarnos a nosotros mismos. Nos lleva a ver si en verdad somos creyentes o no. Aquí en este punto, Juan ya no lo expresa de manera interna, sino de manera externa, a manera de los demás. Probemos los espíritus, miremos quién es real y quién no. ¿Y cómo lo hacemos? A través, en este caso particular, de la confesión del Señor Jesús. Es decir, Cristo ha venido como hombre o no. Ningún cristiano puede negar esta verdad. Sigamos entonces. Versículo número 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto es interesante, hermanos, porque a veces no nos sentimos tan aludidos por estas palabras, pero van a ver que sí. Van a ver que sí. ¿Por qué? Porque hoy día hay movimientos tan peligrosos que se quieren meter a la iglesia y que se han metido a la iglesia, hermanos, que nos han llevado aún a afirmar o a negar lo que está diciendo aquí, a afirmar que Cristo no vino en carne, a negar que Cristo vino en carne. Y no lo creemos. Por ejemplo, la filosofía del mundo, opiniones basadas en las filosofías del mundo y no en las de la Biblia. Se los traduzco de otra forma, pensamiento humanista y no pensamiento cristiano. Se los traduzco nuevamente, teología liberal y teología bíblica, conservadora. Cuando hablamos de la teología liberal, hermanos, de este movimiento, que ya lleva unas décadas, varias décadas, se habla de que el punto principal de interpretación de las escrituras se basa no en Dios, sino en el hombre. De tal manera que cuando nosotros escuchamos hablar de milagros en las escrituras, no hablamos de milagros literales, sino hablamos de alguna forma de participación alegórica de estas palabras. Cuando escuchamos que Jesucristo resucitó entre los muertos, no resucitó en realidad, resucitó en nuestros corazones, porque es la manera en la que nosotros debemos caminar. Pero resulta, mis hermanos, que lo que ellos están haciendo sutilmente es negar a Cristo como el Hijo de Dios, como aquel que vino y se encarnó. Y está tan cerca de nosotros, está metido en los seminarios, en las universidades, en las iglesias, y no nos damos cuenta. Y creemos que estamos en lo correcto. Y miren cómo una afirmación de una verdad que Juan muestra aquí puede cambiar todo. Puede mostrar quién es verdadero y quién es falso. Porque el falso maestro, el falso profeta se mete y se agarra como si fuera lo mismo y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y qué peligro, hermanos,
porque nos pueden llevar a fallar, a ser destruidos, a pecar y por supuesto a engañar a muchos que aún tal vez están dentro de la iglesia y que ni siquiera son creyentes y terminan siendo engañados y no ayudados a través del poder del Evangelio. Por eso entonces Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero no solamente ellos, hermanos. Hoy conocemos muchas sectas que niegan la humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo. Porque eso es lo que enfatiza Juan aquí. Juan no separa una de otra. Juan dice, Cristo es Dios. Cristo vino en carne. Y si no creemos eso, no somos de Dios. Y hay muchas sectas, hermanos. Mormones, la, los ruselitas, todas estas sectas que salen y salen y salen, que niegan a Cristo y creen que son cristianos o creen que tenemos algo en común, cuando el punto central nos separa totalmente. Y por eso Juan dice, o somos de Cristo o anticristos, o somos de la verdad o somos de la mentira. Y tenemos que estar en uno de esos extremos, hermanos. O creemos en Cristo como el Hijo de Dios, o no lo hacemos. Y esto es algo que Juan ya estaba advirtiendo desde antes, porque miren, por ejemplo, el capítulo número 3 que estuvimos tratando la vez anterior, el versículo, por ejemplo, 23, por eso Juan hacía esta claridad aquí. Decía, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Porque podían haber hermanos dentro de la congregación que decían, no, nosotros nos amamos. Y tal vez, hermanos, tal vez, y probablemente sea así, eran los que más amor supuestamente reflejaban. Pero es que ese amor, hermanos, que ellos reflejan, tiene un propósito y es beneficiarse de él. Es como el mundo. El mundo nunca está ayudando, nunca es altruista, simplemente porque lo quiere hacer, porque es abnegado, porque es desprendido. No, simplemente porque quiere solucionar un problema que tiene en su corazón, porque quiere sentirse en paz, porque quiere sentir que ha empatado las cosas, porque quiere sentir que ha ganado el cielo. Todo lo que hace siempre lo hace por razones egoístas, porque está apartado del Señor y está muerto en sus delitos y pecados. Y aún el falso maestro se puede meter en las congregaciones y ser el que más ama, es el que más ayuda, pero tiene un propósito y es dañar a esa persona, es enseñarle doctrina falsa, herejías, mentiras y llevar a apartarlo de la verdad. Así que por eso Juan hace esa claridad ya de que creamos en el Señor Jesucristo y aquí también, porque el punto principal de la fe cristiana es precisamente Cristo Jesús, quien vino, se humanó, quien murió, pero quien resucitó. Y si nosotros no creemos eso, de nada nos sirve ninguna de las obras que hagamos, porque es que las obras no nos salvan, hermanos. Las obras son resultado de lo que ya somos, pero si no lo somos, de nada sirven esas obras. Son obras muertas. Pero tampoco puede haber una fe muerta, como dice Santiago. Y la fe viva es aquella fe que se deposita en el Señor y que como resultado de esa da frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que Juan entonces nos enseña acá. El punto principal de la fe cristiana es el Señor Jesucristo. Y aquellos que niegan que Jesucristo vino en carne, entonces son del anticristo. Sectas, opiniones basadas en filosofías del mundo y no en la Biblia, la teología de la prosperidad, la teología feminista, la teología queer, todas estas teologías que se inventan desde el hombre y que modifican la realidad de las escrituras, son aquellas teologías falsas, de falsos maestros que nosotros actualmente estamos enfrentando. Que en el tiempo de Juan no estaban enfrentando, ellos estaban enfrentando otras, como el gnosticismo, pero que hoy actualmente nosotros tenemos también la responsabilidad de probar, de pesar, de examinar si son de Dios. Porque ese ecumenismo barato que se vende en la televisión no es el verdadero evangelio, no es la verdadera esencia del cristianismo. El cristianismo es Cristo es el Hijo de Dios. Cristo ha venido en carne, como Juan lo está diciendo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto del espíritu del anticristo yo lo había explicado anteriormente, y es que no está haciendo referencia a una persona como tal,
a una personificación, a un sujeto que es el anticristo, sino a un pensamiento en general, el pensamiento del mundo. Ahora, aquí el versículo número 3, cuando habla del mundo, no está haciendo referencia al mismo mundo del versículo número 1. Porque el versículo número 1, la segunda parte, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esa palabra mundo, aunque se traduce en las dos partes del griego, del cosmos como mundo, tiene significados diferentes. En el versículo número 1 está haciendo referencia a todo nuestro hábitat, a todo el lugar de existencia de cada uno de nosotros. O sea, los falsos maestros están por todos lados, es lo que está haciendo referencia. Están aquí en la tierra, están aquí queriendo ser escuchados, queriendo engañar. Pero la palabra mundo en el versículo número 3 está haciendo referencia a otras personas, que también está en el versículo 4 y en el versículo 5. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esta palabra mundo aquí, aunque es la misma cosmos, ya no está haciendo referencia al hábitat en la que estamos nosotros, sino está haciendo referencia a un sistema, a un pensamiento, a un carácter. Y este es el que está en contra de Dios. Entonces, aquellos que son del mundo no son los que viven en el mundo. Aquellos que son del mundo son los que van en contra del Señor. Son aquellos que niegan que Jesucristo vino en carne, según aquí el contexto. Esos son aquellos hombres y mujeres anticristianos que van en contra del Señor. Bien, vamos a pasar entonces de la advertencia, que ya vimos cómo Juan nos advierte, a la segunda parte, que sería la parte final de este sermón. Y es el aliento y esperanza, hermanos, porque Juan estaba viendo cómo esos cristianos que estaban siendo perseguidos en una forma, porque estaban siendo seducidos por todas estas filosofías, por todas estas mentiras, estaban siendo agobiados, saturados de todas estas mentiras. Y los verdaderos creyentes que querían pelear en contra de estas falsas enseñanzas, tal vez se estaban sintiendo frustrados de tanta mentira, de tanta cosa. Y hoy en día, hermanos, lo vemos en la televisión, lo vemos en la radio, lo vemos en el internet, lo vemos en el gobierno, lo vemos en la sociedad. Todo está plagado de mentiras, de falsas enseñanzas. Y parece, hermanos, que la iglesia estuviese perdiendo la batalla. Parece que el evangelio estuviese siendo opacado. Y entonces por eso Juan escribe estos 3 versículos, versículo 4, 5 y 6, para que no se nos olvide una verdad que está acá. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El énfasis de este texto, hermanos, y la palabra principal acá, vosotros. Vosotros. ¿Por qué? Porque está hablando de ellos. Y ahora el contraste es vosotros. O sea, ustedes y ellos. Vosotros sois de Dios. Y es interesante también, hermanos, el sois. Porque el sois, en el griego ek, hace referencia a la existencia como a la fuente de donde salen. Entonces, ¿de dónde salen ellos, los creyentes? De Dios. Son de Dios. Entonces, por ser de Dios, va a decir lo que sigue allí, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, hermanos, estando abrumados con tanta maldad y con tanta falsedad, recordemos que no hemos sido vencidos porque Dios está con nosotros. La homosexualidad crece, las mentiras crecen, la teología liberal avanza, todos ellos siguen, pero el problema es que se les olvida a ellos que nosotros somos de Dios y que los hemos vencido no por nuestras fuerzas, no por los sabios y sagaces y los estudiosos y lo erudito que seamos,
los eruditos, sino por el Señor. Porque Dios ha vencido en Cristo Jesús y nosotros somos más que vencedores por Él. Y descansamos en esa verdad, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, por más falsas doctrinas que se presenten. Nosotros debemos seguir firmes en la verdad del Evangelio, alentados y esperanzados en el poder de Dios, porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? El diablo, Satanás. Todo esto de mentira, de falsedad, todos estos falsos maestros simplemente son marionetas de Satanás tratando de afectar a la iglesia, pero la iglesia no va a ser vencida, porque la iglesia es de Dios y venimos de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor Jesús también le había dicho a sus discípulos esta verdad para que en medio de todas las situaciones que iban a vivir pudieran salir adelante. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este mundo es el mismo mundo del que habla Juan acá. Juan utiliza la palabra para hacer referencia a ese sistema de maldad. Y el Señor Jesús dice, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Así que mis hermanos, allá en sus universidades, en sus estudios, en sus trabajos, aún en sus hogares, no se abrumen, hermanos, no sientan que estamos perdiendo la batalla, porque hemos vencido. Y hemos vencido porque Cristo ha vencido a la simiente de la serpiente. Porque Cristo la está pisoteando y la está rematando hasta su segunda venida. Y la iglesia no perderá. Las puertas del Hades no prevalecerán. Así que por más cosas que salgan, confiemos en el Señor. Porque somos de Dios. Porque somos engendrados de Él. Porque hemos vencido al mundo. Porque Dios está con nosotros. Algo que Juan dice ahí en el 16. Y algo por lo que nos exhorta también Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 31. Vamos allí. Dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y leo el 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que mis hermanos, pese a todos los problemas, pese a la responsabilidad que tenemos de examinar, porque noten que esto no nos quita la responsabilidad y tenemos que unir las dos ideas. No es que por estar confiados en el Señor no vamos a examinar nada. Confiemos en el Señor ciegamente, no. Confiamos en el Señor en medio de las situaciones de la incertidumbre, de la saturación de mentiras, pero probamos los espíritus. Probamos a ver si son de Dios. ¿Y cómo probamos? Escuchando lo que dicen, escuchando sus ideas, analizando si es cierto o no, confirmando a la luz de las Escrituras si es verdadero o falso. El que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Dice un comentarista, hay dos fuerzas que se oponen mutuamente. El Espíritu Santo se opone al espíritu del anticristo. Estos son los dos extremos. Dice el versículo número 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. El mundo siempre los va a oír, y esta es una realidad que también vemos por allá en Primera de Timoteo, si no estoy mal. Dice, tienen comezón de oír. Ellos quieren escuchar, y ellos escucharán, pero nosotros no. Nosotros tenemos que protegernos y predicar la verdad, predicar al Señor Jesús. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu
de Dios. Entonces, nuestra confianza y paz está en Dios, porque los que son de Dios escuchan la voz de Dios. Y aquí en la tierra ya Cristo no está. Cristo está en el cielo. Entonces, la voz de Cristo en la tierra, ¿quién es? La iglesia. La iglesia capacitada por el Espíritu. Y aquellos que son de Dios y que van a ser de Dios también, escuchen esa voz. Porque el Señor hace su obra sobrenatural en ellos. Y pese a que estén en medio de estas sectas y estas doctrinas falsas, salen de allí. Van a salir. Porque esas ovejas que son del Señor van a escuchar la voz del Señor. La iglesia es la voz de Dios aquí en la tierra. Vamos a mirar un texto, Juan, capítulo 8, versículo 37. Dice, desde el 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí el Señor está utilizando otra forma de decir esto. Y es que no importa de dónde sean, de qué lugar geográfico son, de qué raza sean, no importa. Lo que importa es, si son de Dios, van a escuchar a Dios. Y si no son de Dios, van a aborrecer a Dios. Y esto es lo que procuraban estos hombres. No eran de Dios y no escuchaban al Señor. Así que somos ovejas y cuando escuchamos su voz le prestamos atención. Salimos a donde está Él. Donde lo escuchemos vamos. Vamos detrás de la verdad. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Si escuchamos la voz de Cristo, lo seguimos. Y aquellos que no le siguen, pues no son de Dios. Y esa es la manera sencilla en la que Juan nos dice cómo probar los espíritus. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar también en nuestra realidad, en estas circunstancias en las que estamos viviendo, esta verdad? Pues hermanos, en medio de esta cuarentena, del desempleo, hermanos, de las tristezas, incertidumbres, confiemos en Dios y no en las filosofías del mundo. No busquemos la salida en nuestras propias fuerzas, sino las fuerzas del Señor. No escuchemos lo que el mundo tiene que decir como si fuera cierto, sino que escuchémoslo para examinarlo y pesemos los espíritus. Aún cuidemos nuestra iglesia local, porque en medio de todas estas situaciones hay muchos peligros que debemos esquivar, de los que nos debemos defender, y antes bien pasar de la defensiva a la ofensiva, predicando el Evangelio, predicando a Cristo y a este crucificado, predicando al Hijo de Dios que se encarnó para salvación, porque ese es el mensaje. Y cuando se esconde ese mensaje o se niega ese mensaje, estamos negando el Evangelio. ¿Y qué hacemos nosotros sin el Evangelio? No somos nada. Por eso, mis hermanos, el llamado esta mañana es a que no temamos del mundo, sino que vivamos confiados en el Señor que ha vencido al mundo, que probemos los espíritus si son de Dios, las enseñanzas, aún esto que les estoy diciendo, espero que ustedes lo puedan estar leyendo en sus Biblias. No crean nada si no está en las Escrituras, escudriñenla, revisen, cuestionen, duden, pero confírmenla en el Señor y descansen en el Señor, no en los hombres. Escudriñen como los de Berea, que eran más nobles, porque aún escuchando a Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol que también fue inspirado en sus palabras, escudriñaban para ver si las cosas que él decía eran ciertas. Mis hermanos, tenemos que tener esa actitud, no una actitud de sin alerta, de tranquilos, de no pasa nada, no, diligente y confiando, siendo diligentes y confiando en el Señor, pesando los espíritus para ver si son de Dios, pero al mismo tiempo reconociendo que somos de Dios
y que hemos vencido al mundo. Porque por más sagaces que sean, no van a poder contra nosotros. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque Cristo lo es. No porque seamos sabios, sino porque Dios es omnisciente, el Todopoderoso, el sabio de los siglos, el eterno, el inmortal, es quien está delante nuestro. Descansemos en esa verdad y no dejemos llenarnos la cabeza de cucarachas, gusanos, basura. Llenemos nuestra cabeza de la cruz del Señor y tengamos la fuerza y el aliento para seguir predicando esa verdad en nuestros hogares, aún en medio de la iglesia y en el mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos textos que nos ayudan a ver la realidad de la actitud que debemos tener frente a esta realidad que vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo que no te quiere, Señor, un mundo que no nos escucha, pero que quiere que le escuchemos, que nos alejemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a probar los espíritus para ver si son de ti o del diablo. Y guíanos, Señor, para que encontremos la verdad y podamos reconocer el espíritu de error, que lo podamos corregir y que podamos enseñar esta verdad preciosa de Jesucristo hecho hombre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que tengan un excelente día en el Señor.